Historias de San Petersburgo, por Nikolai Gogol. La Avenida Nevsky. Nada hay mejor que la Avenida Nevsky, al menos en Petersburgo. Para la ciudad, la Avenida Nevsky lo es todo. Todo resplandece en esta bella arteria de nuestra capital. Sé que ninguno de sus pálidos funcionarios públicos cambiaría la Avenida Nevsky por nada del mundo. Y no solo aquellos que tienen 25 años, maravillosos bigotes y una extraordinaria levita de corte impecable, sino también aquellos otros a los que las canas les salpican la barba y tienen la cabeza tan lisa como un bajo plato de plata. También estos están extasiados por la Avenida Nevsky. ¿Y qué me dicen de las damas? Oh, a las damas les agrada la Avenida Nevsky más que a nadie. ¿Acaso hay alguien a quien no le agrade? Apenas adentra uno en la Avenida Nevsky, comienza a percibir su ambiente alegre y festivo. Incluso si uno tiene alguna tarea o quehacer inaplazable, al adentrarse en la avenida, es posible que se olvide de todo. Este es el único lugar al que acude la gente sin que medien ni la necesidad ni el interés mercantil que tanto impregnan todo Petersburgo. Parece que el individuo con quien uno se encuentra en la Avenida Nevsky es menos egoísta que aquel con quien se tropieza en la calle Morskaya, Gorojovaya, Iteinaya, Meshanskaya y otras calles donde la avaricia, la codicia y la necesidad se reflejan en las prisas que llevan los transeúntes y aquellos otros que viajan en carruajes y trineos. La Avenida Nevsky es la vía de comunicación más importante de Petersburgo. Cualquier habitante de Petersburgo del distrito de Vyborg que lleve años sin visitar a su compañero del barrio Pesky o del distrito Moskovskaya, Sastava, puede estar seguro de que lo encontrará irremediablemente allí. Ninguna guía callejera ni oficina de información le aportará tanta información veraz como la que le proporciona la Avenida Nevsky. La todopoderosa Avenida Nevsky, la única distracción del pobre en sus paseos por Petersburgo. ¡Qué limpias están sus aceras! ¡Dios mío, cuántos pies habrán dejado sus huellas en ellas! Tanto la sucia bota de un soldado licenciado bajo cuyo peso se resquebraja hasta el granito, como el minúsculo zapato, ligero como humo, de una joven dama que, cual girasol que busca el sol, vuelve su cabecita para mirar los relucientes escaparates de las tiendas, y el visible rasponazo que deja en el asfalto el hábil sable de un teniente pletórico de esperanzas. Todo deja su impronta en esta avenida, el poder de la fuerza y el de la debilidad. ¿Qué fuerza fantasmagórica penetra en ella a lo largo de un solo día? ¿Cuántos cambios no sufrirá en 24 horas? Comencemos desde la primera hora de la mañana, cuando todo Petersburgo huele a pan caliente recién hecho y está repleto de viejas con vestidos rotos y capas harapientas que llenan las iglesias y asaltan a los compasivos transeúntes. A esa hora la Avenida Nevsky está desierta. Los corpulentos comerciantes y sus empleados aún duermen embutidos en sus camisones de fino lienzo, están enjabonando sus nobles mejillas o toman café. Los mendigos se agolpan a las puertas de las pastelerías, donde un somnoliente Ganímedes, que ayer volaba cual mosca de un sitio a otro tras las tazas de chocolate, ahora se asoma descorbatado y escoba en mano para echarles algunas empanadas rancias y otras sobras. Por las calles los trabajadores vienen y van. En ocasiones atraviesan la avenida campesinos rusos que se apresuran para llegar al trabajo. Llevan las botas tan manchadas de cal que no las limpiarían ni las aguas del canal Yekaterinsky, famoso por su pureza. No es muy recomendable que las damas paseen a estas horas por la avenida, pues los obreros y campesinos gustan de emplear expresiones rudas que difícilmente se escucharían en el teatro. A veces se ve arrastrarse por la Avenida Nevsky a un funcionario adormilado, cartera en mano. Decididamente podríamos afirmar que a esas horas, es decir, hasta las 12 del mediodía, la Avenida Nevsky no constituye un fin relevante para nadie, sino que más bien es solo un medio. Paulatinamente se va llenando de personas que tienen sus ocupaciones, asuntos y gestiones que resolver, y que en absoluto se detienen a pensar. El campesino ruso habla de lo poco que gana. Las viejas y los viejos hacen ademanes con las manos y hablan solos, haciendo, en ocasiones, gestos bastante pronunciados, pero nadie les hace caso ni se ríe de ellos, excepto muchachos con batas o delantales de algodón que corren cual rayos por la Avenida Nevsky, llevando cántaros vacíos o botas remendadas. A esas horas ya puede uno ir vestido como le plazca, como si en lugar del sombrero se coloca un cucurucho en la cabeza o el cuello,
le asoma debajo de la corbata. Nadie se dará cuenta. A las 12, la avenida se llena de preceptoras de múltiples nacionalidades con sus alumnos de cuello de batista. Las Johnsons inglesas y las Coco francesas llevan de la mano a los pupilos que les han confiado sus padres y con considerable formalidad les explican que los carteles de los comercios tienen como finalidad anunciar lo que se vende en la tienda. Las institutrices, las pálidas misses y sonrosadas eslavas, caminan majestuosamente detrás de sus ligeras y pizpiretas chiquillas, ordenándoles que suban los hombros y caminen derechas. Resumiendo, a esas horas la avenida Nevsky se convierte en una avenida pedagógica, pero cuanto más se acerca uno a las 2 de la tarde va disminuyendo el número de preceptores, pedagogos y niños. Estos se ven desplazados en número por los tiernos padres que caminan del brazo de sus abigarradas y atolondradas esposas, ataviadas con lujosos y caros vestidos. Poco a poco se van uniendo a ellos aquellas personas que han finalizado sus múltiples e importantes tareas domésticas, como hablar con el médico del tiempo, o de un pequeño grano que les ha salido en la nariz, o informarse sobre la salud de sus caballos e hijos, que por lo demás prometen mucho, o leer noticias e importantes artículos publicados en el periódico sobre idas y venidas, o finalmente tomar una taza de café o té. A ellos se unen aquellos otros a los que el destino les ha concedido el envidiable título de funcionario para asuntos especiales, como también aquellos que prestan servicios en el Ministerio de Asuntos Exteriores y se distinguen por sus nobles ocupaciones y hábitos. Dios mío, pero qué maravillosos puestos y cargos hay en el mundo. ¡Cómo elevan y deleitan el alma! Pero yo no soy funcionario y lamentablemente estoy privado del placer de apreciar la delicadeza con que obran mis superiores. Quienquiera que ahora se encuentre en la avenida Nevsky rebosa decoro. Caballeros con largas levitas y las manos en los bolsillos, damas con redingotes y sombreros de raso rosa, blanco o de color azul pálido. Aquí encontrará usted el más variado y asombroso surtido de patillas. Patillas excepcionales, remetidas con extraordinario y exquisito arte bajo la corbata. Patillas de terciopelo, de raso, de martas cibelinas o negras como el carbón, pero estas últimas, ¡ay!, pertenecen en exclusiva a diplomáticos. A los funcionarios que prestan sus servicios en otros departamentos el destino les ha privado de patillas negras y para gran disgusto suyo han de portar las pelirrojas. Aquí usted se encontrará con bigotes de cuento que ni una pluma ni un pincel son capaces de plasmar. Bigotes a los que se les ha dedicado los mejores años de una vida, que han sido objeto de largos desvelos de día y de noche, bigotes sobre los que se han rociado los más exquisitos perfumes y aromas, que han sido ungidos con las pomadas más preciadas y difíciles de hallar, bigotes que por la noche son envueltos en el papel habitelado más fino y delicado, bigotes a los que les une el apego más impresionante de sus poseedores y que son la envidia de cuantos transeúntes los contemplan. Miles de modelos de sombreros, vestidos y pañuelos, abigarrados y vaporosos, que a veces durante 2 días enteros cuentan con el apego inseparable de sus dueñas, deslumbrarán a cualquier transeúnte de la avenida Nevsky. Es como si un mar de mariposas alzara de pronto el vuelo y revoloteara nervioso en una brillante nube sobre un grupo de negros escarabajos macho. Aquí encontrará usted talles que ni en sueños habría soñado, finos, estrechos, no más anchos que el cuello de una botella, que, cuando uno se topa con ellos, se ve obligado a apartarse hacia un lado para evitar lastimarlos por la impericia en algún movimiento con el codo. De nuestro corazón se apoderarán la aprensión y el miedo de no querer quebrar esa extraordinaria obra de arte natural con una simple y torpe respiración. ¿Y qué mangas de señora encuentra uno en la avenida Nevsky? ¡Qué maravilla! ¡Oh! Parecen un par de globos aerostáticos que dan la impresión de que la dama en cuestión va a despegar los pies del suelo si no la sujeta el caballero, porque es tan fácil y agradable levantar a una dama en el aire como llevarse a la boca una copa de champán. En ningún otro lugar se saluda a la gente inclinándose tan honorable y dignamente como en la avenida Nevsky. Aquí se encontrará usted con una sonrisa única, una sonrisa digna de una obra de arte tan agradable en ocasiones que puede derretirle de satisfacción. Otras, en cambio, le dejarán a la altura del betún hasta hacerle agachar la cabeza. También hay sonrisas que le harán erguir la cabeza y sentirse más alto que la aguja
del edificio del almirantazgo. En la avenida Nevsky se encontrará usted con gente que charla con extraordinaria nobleza y dignidad sobre un concierto o sobre el tiempo. Aquí se encontrará usted con miles de individuos raros y fenómenos incomprensibles. Señor, menudos tipos peculiares se encuentran en la avenida Nevsky. Hay, por ejemplo, multitud de personas que al toparse con usted le mirarán inmediatamente sus botas y que cuando ya haya pasado de largo se darán la vuelta para mirar los faldones de su levita. Hasta ahora no he conseguido entender por qué sucede esto. Al principio pensaba que quizá eran zapateros, pero nada de eso. La mayoría son funcionarios que prestan servicios en diferentes departamentos y muchos de ellos son hombres muy capaces que escriben extraordinarios informes dirigidos a otras entidades oficiales. O son personas que se dedican a dar paseos o leer periódicos en los cafés. En una palabra, en su mayoría son gente formal. En el transcurso de esa bendita hora que va desde las 2 hasta las 3 de la tarde, que bien podría denominarse la hora en que la capital entera parece estar dando un paseo por la avenida Nevsky, tiene lugar aquí la exhibición de las mejores creaciones de la humanidad. Uno muestra su elegante abrigo con cuello de piel de castor, el otro su extraordinaria nariz de perfil griego. El tercero porta unas excelentes patillas, el cuarto un par de preciosos ojos y un asombroso sombrero. El quinto, una sortija con sello sobre un meñique de lo más elegante. El sexto, un piececillo calzado en una espectacular bota. El séptimo, una corbata que suscita admiración en quien la ve. El octavo, unos bigotes de vértigo. Pero cuando dan las 3, la exhibición finaliza y la multitud comienza a disiparse. A las 3 tiene lugar un nuevo cambio. En la avenida Nevsky de pronto comienza la primavera. Toda la avenida se cubre de funcionarios con uniformes verdes. Titulares, áulicos y demás consejeros procuran por todos los medios acelerar el paso. Los jóvenes registradores colegiados, los secretarios provinciales y los colegiados se apresuran en aprovechar el tiempo para pasear por la avenida Nevsky con aire de disimulo, como para desmentir el hecho de que han pasado 6 horas seguidas sentados en la oficina. Pero los secretarios colegiados, los consejeros titulares y áulicos de edad más avanzada andan con paso ligero, pero con la cabeza gacha. No están para observar a los transeúntes, todavía no han desconectado de sus quehaceres burocráticos, en sus cabezas tienen aún un cúmulo de ideas y toda una serie de archivos de asuntos inconclusos por terminar, y en lugar de los letreros de las tiendas seguirán viendo todavía durante un rato legajos llenos de papeles o la cara de pan del jefe de su departamento. Desde las 4 de la tarde la avenida Nevsky se queda vacía y difícilmente podrá usted encontrarse con un funcionario. Alguna costurera puede que cruce la avenida portando una caja en sus manos o alguna patética figura de un filantrópico jefe de departamento envuelta en un abrigo de frisa. Algún visitante extraño que pasa por allí y al que le dan igual las horas. Alguna inglesa alta y larguirucha con impertinentes y un libro en las manos. Algún artesano con su levita plisada y entallada, de barba estrecha, que vive toda su vida de manera sobria y cuyo cuerpo, la espalda, las piernas y la cabeza, no cesa de moverse mientras él, todo, formal, camina por la acera. O a veces pasa algún humilde peón. A nadie más encontrará usted en la avenida Nevsky. Pero cuando la noche comienza a caer sobre las casas y las calles, y el farolero envuelto en su capa empieza a trepar escalera arriba para encender las farolas, y de los ventanucos bajos de las tiendas comienzan a verse estampas que no se muestran durante el día, entonces es cuando la avenida Nevsky revive nuevamente y comienza el movimiento. Es entonces cuando vuelve el misterioso tiempo en que la luz de los faroles en las calles da a todo un aire mágico que atrapa. Ahora se encontrará usted con muchos hombres jóvenes, en su mayoría solteros, con chaquetas abrigadas y capotes. En esos momentos comienza a percibirse cierta finalidad entre los transeúntes, o al menos algo parecido a una finalidad. Es algo difícil de explicar. Los pasos se hacen más rápidos y por lo general, los transeúntes parecen apresurarse. Largas sombras se deslizan por las paredes y las aceras hasta casi alcanzar el puente de la policía. Los jóvenes registradores colegiados, los secretarios provinciales y colegiados se pasean por la avenida hasta bien tarde, pero los registradores colegiados, los consejeros titulares y áulicos de edad más avanzada, permanecen casi todos en sus casas
bien porque están casados y tienen familia, bien porque las cocineras alemanas que tienen en sus casas les preparan platos exquisitos. Aquí se encontrará usted con los mismos honorables ancianos que a las 2 de la tarde se paseaban con sumo decoro y nobleza por la avenida Nevsky. Los verá corriendo igual que a jóvenes registradores colegiados con la intención de echar un vistazo por debajo del sombrero de alguna dama a la que atisbaron desde lejos y cuyos labios carnosos y pómulos excesivamente maquillados gustan tanto a muchos de los transeúntes, en particular a los funcionarios, artesanos y mercaderes que siempre llevan sus levitas de corte alemán y se pasean en grupo cogidos del brazo. «¡Espera!», exclamó en ese momento el teniente Pirogov, dándole un codazo al joven vestido con levita y gabardina que iba junto a él. «¿Has visto eso?» «Sí, hermosa criatura. Verdaderamente se parece a la Bianca del Perugino». «¿Pero de quién estás hablando?» «Pues ¿de quién va a ser? De la muchacha del cabello oscuro». ¡Ah, qué ojos tiene! Dios mío, sus ojos son preciosos. Todos sus ademanes, su porte y el óvalo de su cara son una maravilla. Pero si yo te estoy hablando de la rubia que pasó junto a ella y se ha ido en aquella dirección. Por cierto, ¿qué haces que no vas detrás de la morena si te ha gustado tanto? Sí, claro, exclamó sonrojándose el joven de la chaqueta, como si fuera una de esas que se pasean al atardecer por la avenida Nevsky. Debe de ser una dama muy distinguida, dijo él suspirando. Solo la capa que lleva cuesta 80 rublos. ¡Qué simplón!, exclamó Pirogov, empujándole con fuerza hacia el lado donde aleteó la llamativa capa de colores. «Ve, anda, alma de cántaro, que vas a perder la oportunidad. Yo voy tras la rubia». Los dos amigos se separaron. «Os conozco bien a todas», pensaba Pirogov para sus adentros, con una sonrisa de suficiencia y seguridad, convencido de que no había mujer en este mundo que se le resistiera. El joven de levita y gabardina, con paso tímido y vacilante, se dirigió hacia donde a lo lejos ondeaba la capa de colores, que tan pronto brillaba vivamente a medida que se acercaba a un farol callejero, como al instante se cubría de sombras al alejarse de la luz. Su corazón latía con fuerza, y él involuntariamente aceleró el paso. No se le ocurrió ni una vez pensar en ser obsequiado con alguna atención por parte de aquella bella mujer que caminaba veloz en la lejanía, cuanto menos aún permitirse la humillante idea sugerida por el teniente Pirogov. Solo deseaba ver su casa, descubrir dónde vivía aquella maravillosa criatura que parecía venir volando desde el cielo para posarse directamente en la avenida Nevsky, y que finalmente se esfumó con rumbo desconocido. Él caminaba tan deprisa que desplazaba constantemente de la acera a distinguidos caballeros de sienes plateadas. Este joven pertenecía a aquella clase de individuos que en este país constituye un fenómeno un tanto raro, pero que a su vez es propia de habitantes de Petersburgo, como lo son también las personas del mundo inmaterial que vemos en los sueños. Ese extraordinario estrato social viene a ser especialmente excepcional en una ciudad donde la mayoría de los habitantes son funcionarios públicos, mercaderes o artesanos alemanes. El joven era pintor. ¿Verdad que es un fenómeno extraño? Un pintor petersburgués. Un pintor en la tierra de las nieves. Un artista en la tierra de los finlandeses, donde todo es húmedo, llano, parejo, pálido, gris y tenebroso. Estos pintores nada tienen que ver con los pintores italianos, orgullosos y ardientes como lo es Italia y su cielo. Contrariamente a ello, en la mayoría de los casos se trata de gente bondadosa, tímida y parca, consagrada con humildad a su arte, que toma el té con dos amigos en una pequeña habitación y charla discretamente sobre su tema preferido, sin hacerse demasiadas ilusiones. Siempre lleva a casa alguna anciana mendiga para hacerla posar 6 horas seguidas, con el fin de plasmar su triste e indiferente expresión. Le gusta dibujar el interior de su habitación, en la que predominan todo tipo de disparates artísticos, manos y pies de escayola que el tiempo y el polvo se encargan de volver del color del café, caballetes rotos, una paleta tirada, un amigo que toca la guitarra, paredes manchadas de pintura y una ventana abierta a través de la cual resplandece un tramo del pálido Nevá y se atisban unos pobres pescadores con sus camisas rojas. Todo cuanto pinta casi siempre tiene el mismo sello grisáceo y turbio, la huella imborrable del norte. Pero a pesar de todo ello, trabajan con verdadero esmero en sus cuadros, a menudo gozan de un verdadero talento y si por un momento respiraran el aire fresco de Italia,
Este desplegaría en ellos su ingenio y capacidades tan libre, generosa y brillantemente como se abre una planta que por fin ha sido sacada al aire libre después de pasar mucho tiempo dentro de una casa. Por lo general son muy tímidos. Las condecoraciones y las gruesas charreteras los turban de tal modo que involuntariamente rebajan el precio de sus obras. A veces gustan de presumir, pero la presunción se refleja en ellos muy bruscamente, mostrando aires ramplones. Los encontraréis a menudo vestidos con una levita extraordinaria y un capote manchado, o un caro chaleco de terciopelo y una chaqueta salpicada de pintura. Del mismo modo que en un paisaje inacabado podrá uno ver una ninfa con la cabeza inclinada, y a la que por no encontrarle otro lugar donde plasmarla, la esbozó el pintor sobre otra obra en la que en su día trabajó con deleite. Ese artista nunca le mirará directamente a los ojos, y si le mira, lo hará de un modo turbio, indefinido. No le clavará una mirada escrutadora, ni tampoco la mirada fija de un oficial de caballería. Y ello sucede porque a la vez está viendo en usted tanto sus rasgos como los del busto de algún Hércules esculpido en yeso que tiene en su estudio. O bien porque se imagina algún cuadro que quiere hacer y al que está dando vueltas. Por ello, con frecuencia responde de forma inconexa, y el hecho de que siempre esté pensando en varias cosas a la vez aumenta aún más su timidez. A este tipo de personas pertenece el joven al que estamos presentando. El pintor Piskariov era vergonzoso y tímido, pero portaba en su alma chispas de sentimiento apasionado que, llegado el momento, era capaz de convertir en llama. Con un secreto temblor en su interior y asombrado de su propia insolencia, corrió detrás de la joven que le había causado tan profunda impresión. Aquella criatura desconocida que tanto había prendido sus ojos, pensamientos y sentimientos, de pronto giró la cabeza y lo miró. ¡Dios mío, qué rasgos tan divinos! Su hermosa frente de cegador color nibio estaba coronada por un precioso cabello de color ágata. Algunos de sus maravillosos tirabuzones asomaban por debajo del sombrero y rozaban suavemente la mejilla coloreada por el fresco rubor del frío nocturno. Sus labios cerrados sugerían un enjambre de maravillosos ensueños. Todo cuanto despierta la imaginación y es fuente de inspiración a la tenue luz de las velas, todo ello parecía haberse conjugado para reflejarse en los delicados labios de la desconocida. La joven miró a Piskariov y su corazón se estremeció. Lo miró con severidad, y el sentimiento de indignación afloró en su rostro ante aquella descarada persecución. Pero en ese hermoso semblante incluso la ira resultaba cautivadora. Presa de la vergüenza y de la timidez, Piskariov se detuvo y fijó la vista en el suelo. Pero no. ¿Cómo podía él permitirse perder la estela de aquella divinidad, sin saber siquiera en qué santuario había bajado a alojarse? Ideas como estas se le pasaron por la cabeza al joven soñador, quien decidió seguir sus pasos. Para pasar más desapercibido, decidió distanciarse y con aire despreocupado se puso a mirar los rótulos de las tiendas, pero sin descuidar un solo paso de aquella desconocida. Poco a poco los transeúntes empezaron a escasear, y de pronto la bella joven se volvió hacia él, y una ligera sonrisa pareció refulgir en sus labios. Piskariov se estremeció sin dar crédito a sus ojos. No, era el faro, que con su engañosa iluminación hizo reflejar en su rostro algo similar a una sonrisa. No, pensó, eran sus propios sentimientos que se burlaban de él. Pero contuvo la respiración en su pecho y sintió que todo en su interior se estremecía indescriptiblemente. Todos sus sentimientos parecían haber brotado de repente, y cuanto había a su alrededor pareció cubrirse de una inexplicable bruma. La acera parecía moverse bajo sus pies con rapidez, mientras que los carruajes y los caballos permanecían inmóviles. El puente se alargaba pareciendo quebrarse a la altura del arco. Las casas estaban boca abajo. La garita de un centinela se le echaba encima, y la alabarda del guarda, junto con el cartel de letras doradas de una tienda, y las tijeras dibujadas en él, le parecieron pasar fulgurantes por delante mismo de sus pestañas, y todo esto lo produjo una sola mirada, el simple giro de una hermosa cabeza. Piskariov ni oía, ni veía, ni atendía nada. Se precipitó tras las sutiles huellas de los maravillosos pies de la joven, procurando aminorar la marcha de sus pasos que volaban al son de los latidos de su corazón. Por momentos la duda se iba apoderando de él. ¿Realmente la expresión de su rostro transmitía que no se oponía a que le siguiese? Se detuvo un minuto,
pero los latidos de su corazón, la fuerza irresistible y la pulsión de todas sus sensaciones lo empujaban a continuar hacia adelante. Ni siquiera se percató cómo ante sus ojos se alzaba un edificio de 4 plantas junto con sus 4 filas de ventanas iluminadas, y Piskariov se vio obligado a parar en seco porque la barandilla del portal se interpuso entre él y su objetivo. Vio cómo la desconocida corría escaleras arriba, se daba la vuelta, se llevaba un dedo a los labios y le indicaba que le siguiera. Le temblaban las rodillas. Los sentimientos y el pensamiento ardían en llamas. Como un rayo, la alegría acompañada de un agudo aguijonazo le atravesó el corazón. No, aquello ya no parecía un sueño. ¡Oh, Dios mío, cuánta felicidad en un solo instante! ¡Qué vida tan maravillosa en 2 minutos! ¡2 minutos! ¿Pero no sería todo aquello un sueño? ¿Acaso aquella por cuya simple mirada estaba dispuesta a dar la vida y cuyo simple acercamiento al lugar en que habitaba le parecía un placer inconcebible? ¿Acaso era posible que se mostrara tan condescendiente y atenta con él? Piskariov subió corriendo la escalera. Ninguna idea mundana le perturbaba, ninguna llama de pasión terrena le abrasaba. En esos instantes era puro y casto como un adolescente que todavía respira con la indefinida y espiritual necesidad del amor. Y lo que a un hombre perverso le hubiera suscitado intenciones insolentes, hacía que sus deseos fueran, por el contrario, más sublimes. Esa confianza que le otorgaba aquella criatura frágil y hermosa implicaba que debía tratarla como un auténtico caballero y cumplir como un esclavo todo cuanto ella le ordenara. Él únicamente deseaba que sus órdenes fueran lo más difíciles e inalcanzables posible para esforzarse el máximo en poder complacerla. Piskariov no dudaba en que alguna razón secreta y sumamente importante había obligado a la desconocida a depositar su confianza en él, y que probablemente le exigiría considerables sacrificios, pues ya hasta podía sentir en su interior la fuerza y decisión que se precisaba para afrontarlos. La escalera giraba al mismo ritmo feroz que sus pensamientos, le daban vueltas en la cabeza. «Vaya más despacio», resonó la voz con una arpa divina, tensando nuevamente todos sus tendones de una nueva angustia. Una vez arriba en la oscuridad del descansillo de una 4ª planta, la desconocida llamó a la puerta. Esta se abrió y los dos entraron juntos. Una mujer de bastante buen ver lo recibió vela en mano, pero miró a Piskariov de un modo tan extraño y descarado que le obligó sin querer a bajar los ojos. Entraron en una habitación. El artista pudo ver 3 figuras femeninas situadas en sendos rincones del aposento. Una hacía solitarios. La otra estaba sentada al piano tocando con 2 dedos un triste simulacro de una antigua polonesa. La tercera estaba sentada frente al espejo y se peinaba sus largos cabellos sin interrumpir lo más mínimo su acicalamiento ante la presencia del intruso. El desagradable desorden que suele reinar en la habitación de un solterón, aquí lo invadía todo. Los muebles, que eran bastante buenos, estaban cubiertos de polvo. Una telaraña pendía de la cornisa del techo. A través de la puerta entreabierta de otra habitación se veía el brillo de las espuelas de unas botas y el rojo del galón de un uniforme. Se oía una estruendosa voz masculina y la risa de una mujer sin recato alguno. ¡Dios santo! ¿Dónde se había metido? Al principio no dio crédito a sus ojos y se dispuso a observar con más atención los objetos que llenaban la habitación, pero las paredes desnudas y las ventanas sin cortinas no atestiguaban la presencia de una diligente ama de casa. Los rostros ajados de aquellas pobres criaturas, una de las cuales se sentó casi frente a sus narices y le examinó tan fríamente como quien mira una mancha en vestido ajeno. Todo ello le confirmó que había entrado en uno de esos repugnantes antros donde haya su morada la humillante depravación que tiene origen en una educación perversa y en el terrible hacinamiento entre la población de la capital. Aquel refugio donde se profana y desbarata todo cuanto de puro y sagrado tiene la vida, donde la mujer, belleza del mundo y cima de la creación, se convierte en un ser extraño y ambiguo, donde la mujer se ve privada de la pulcritud del alma y de toda feminidad, adquiriendo repugnantemente las maneras y el descaro masculino para dejar de ser aquella criatura frágil y hermosa tan diferente al hombre, tan diferente al hombre. Piskariov la observó de pies a cabeza todavía estupefacto
como si deseara cerciorarse de que realmente se trataba de la misma mujer que le había hechizado y le había hecho seguirla a toda prisa desde la avenida Nevsky. Pero ella permanecía igual de bella ante él. Sus cabellos eran igualmente hermosos y sus ojos le parecieron aún más celestiales. La joven lozana no podía tener más de 17 años. Era evidente que la terrible perversión la hostigaba desde hacía poco tiempo. Aún no había rozado sus frescas mejillas cubiertas de un suave y fino rubor. Era maravillosa. Piskariov permaneció inmóvil ante ella, y a punto estuvo de olvidarse ingenuamente de todo como lo había hecho antes, pero la bella joven, cansada del largo silencio, le dedicó una sonrisa significativa, mirándole directamente a los ojos. La sonrisa reflejaba de algún modo un tipo de descaro patético. Era tan extraña e impropia a su rostro como la beatífica expresión a un prevaricador corrupto o un libro de cuentas a un poeta. Piskariov se estremeció. Ella abrió sus deliciosos labios y comenzó a decir algo, pero todo resultaba muy estúpido y vulgar, como si la pérdida de la pureza llevara consigo irremediablemente la pérdida de la inteligencia. Ya no quiso escuchar más. Era tan ridículo e ingenuo como un niño. En lugar de aprovecharse de la buena disposición de la muchacha y de aquella tentadora situación de la que indudablemente se habría aprovechado cualquier otro en su lugar, echó a correr a toda prisa, bajando las escaleras a saltos, cual cabra salvaje hasta llegar a la calle. Se sentó en su habitación cabizbajo y con los brazos caídos, como un pobre mendigo que tras hallar una perla de incalculable valor, la acabara de perder dejándola caer al mar. Una belleza así, con esos rasgos divinos, ¿y dónde ha ido a parar? Era todo cuanto podía articular. Y en verdad nunca la tristeza se apodera tanto de nosotros como cuando vemos el aliento putrefacto del vicio alterar la belleza. Que la fealdad acompañe al vicio, todavía se entiende, pero que la belleza, una belleza delicada que en nuestra mente asociamos solo con la castidad y la pureza. No. La hermosa joven que había hechizado al pobre Piskariov realmente era un ser extraordinario y excepcional. Su presencia en aquel detestable ambiente parecía aún más incomprensible. Todos sus rasgos eran tan puros y las expresiones de su maravillosa cara tan nobles que absolutamente nada hacía pensar que el vicio hubiera podido clavar en ella sus terribles garras. Podría haber sido una perla de incalculable valor. El mundo entero, el paraíso y la posesión más preciada de un esposo amante y fiel. Podría haber sido la estrella del firmamento, centro de un pequeño y dulce círculo familiar donde diera órdenes precisas con el simple movimiento de sus preciosos labios. Podría haber sido la diosa en medio de un salón lleno de gente, deslizándose sobre el claro parqué ante el brillo de las velas y la admiración de una muchedumbre a sus pies. Pero ¡ay! En lugar de eso, era víctima de la terrible voluntad de un espíritu infernal que, ansioso por destruir la armonía de la vida, la había arrojado al abismo. Abatido por una tristeza desgarradora, Piskariov se encontraba sentado en su habitación junto a una vela encendida. Hacía rato que había pasado la medianoche y la campana de la torre había dado las 12:30, mientras que él continuaba sentado e inmóvil, ni dormido ni despierto. Como aprovechándose de su inmovilidad, el sueño ya había comenzado suavemente a apoderarse de él. La habitación había empezado a desdibujarse y a desaparecer. Solo la luz de la vela se filtraba en sus ojos adormecidos cuando de pronto un golpe en la puerta le sobresaltó y lo obligó a despertar. La puerta se abrió y entró un lacayo con una lujosa librea. A su solitaria habitación jamás se había asomado una librea lujosa, máxime teniendo en cuenta la hora que era. No daba crédito a sus ojos y con inquieta curiosidad Piskariov observó al lacayo que acababa de llegar. «La señorita», dijo el lacayo con una respetuosa inclinación, «a la que usted visitó hace unas horas, me ordenó que la transmitiera que le invita a su casa y le envía un coche para recogerle». Piskariov permanecía en silencio y reflexionaba impresionado. «El coche, el lacayo en librea. No puede ser. Aquí evidentemente ha habido alguna equivocación». «Escucha, amigo», dijo tímidamente, «con toda certeza usted se ha equivocado de puerta.
Indudablemente la señorita le ha enviado en busca de otra persona que no soy yo. No, señor, no me he equivocado. ¿No acompañó usted a la señorita a la casa que está en la calle Litein, allá, en un cuarto piso? Sí. Entonces, por favor, venga conmigo ahora mismo. La señorita desea verle y le ruega se dirija directamente a su casa. Piskariov bajó corriendo la escalera. En el patio, en efecto, le esperaba un coche. Piskariov subió al carruaje. Las puertas se cerraron y el empedrado de la calzada resonó bajo las ruedas y los cascos de los caballos. Una hilera de casas y tiendas iluminadas con brillantes rótulos pasaban velozmente ante las ventanillas del carruaje. Piskariov estuvo pensativo todo el trayecto, como si no hallara el modo de explicar aquella aventura. Una casa en propiedad, un coche, un lacayo con librea. Aquello no le cuadraba con lo que había visto en la habitación del cuarto piso, con unas ventanas llenas de polvo y un piano desafinado. El coche se detuvo ante un portal muy iluminado. Y a Piskariov le impactaron la hilera de carruajes, el parloteo de los cocheros, las ventanas fuertemente iluminadas y el sonido de la música. El lacayo de lujosa librea le ayudó a salir del coche y le acompañó amablemente hasta un vestíbulo con columnas de mármol y un conserje casi sepultado en galones dorados, capotes y abrigos de piel abandonados por doquier bajo la impresionante lámpara de aquella estancia. Una escalera aérea de brillante pasamanos, perfumada con toda clase de aromas, conducía hacia las habitaciones superiores. Ya estaba subiéndola y acababa de entrar en la primera sala, cuando, asustado por la muchedumbre, se echó atrás. La extraordinaria variedad de rostros lo condujo hacia un total aturdimiento. Le pareció que un demonio había desmenuzado el mundo en múltiples trozos para luego volver a reunirlos sin razón y sentido alguno. Los centelleantes hombros de las damas, los fracs negros, las arañas, las gasas vaporosas, las cintas etéreas y el grueso contrabajo que asomaba por entre el enrejado de la espléndida galería de la orquesta, todo ello le resultó deslumbrante a Piskariov. De golpe vio una multitud de ancianos y gente entrada en años de aspecto honorable y con estrellas en sus fracs. Vio a damas deslizarse por el parqué con suma suavidad, orgullo y gracia, y a otras sentadas. Oía palabras en francés, en inglés, y a caballeros jóvenes vestidos en frac negro rebosantes de nobleza que hablaban, y a otros que permanecían en silencio con tanta dignidad que eran incapaces de decir una palabra de más. Bromeaban de un modo majestuoso, sonreían con reverencia, portaban extraordinarias patillas y mostraban exquisitamente sus maravillosas manos al arreglarse la corbata. Las damas eran muy delicadas y estaban sumidas en el embelesamiento y arrobo más absoluto. Bajaban la mirada con tanto encanto que, a juzgar por la cara y expresión de Piskariov, apoyado tímidamente sobre una columna, bastaba para entender su completo desconcierto. La muchedumbre rodeó a un grupo de damas que bailaba. Esas damas se movían y giraban velozmente envueltas en transparentes gasas procedentes de París, y sus vestidos parecían confeccionados del mismísimo aire. Con sus brillantes piececillos rozaban con desdén el parqué, y desde luego no habrían parecido más etéreas si estuvieran danzando en el aire. Pero entre todas ellas había una mujer que destacaba y que llevaba el vestido más lujoso y elegante. En todo su atavío se reflejaba el gusto más exquisito, a lo que en absoluto prestaba la atención, como si para ello tuviera un don natural e involuntario. La joven miraba, pero no veía la muchedumbre que la rodeaba. Bajaba sus maravillosas y largas pestañas con aire de indiferencia, y la blancura de su rostro resultó aún más deslumbrante cuando una suave sombra tiñó su frente al inclinar la cabeza. Piskariov puso todo su empeño para abrirse paso entre la multitud y poder verla más de cerca. Pero para su pesar, una cabeza enorme de cabello oscuro y ensortijado le tapaba constantemente. Además, el salón estaba tan atestado de gente que no se atrevía a avanzar ni a retroceder, temiendo empujar a algún consejero privado. A pesar de ello, consiguió avanzar un poco y examinó su atiendo para asegurarse de que estaba en orden. Pero, Dios mío, ¿qué era aquello? Llevaba una levita manchada de pintura. Con las prisas por salir lo antes posible, había olvidado ponerse un traje más apropiado. Se sonrojó hasta las orejas y con la cabeza gacha deseó que le tragase la tierra, pues decididamente no tenía salida. Los gentilhombres de cámara, con sus deslumbrantes trajes que estaban a sus espaldas, habían formado un muro infranqueable. Ahora lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de aquella bella muchacha de maravillosa frente y pestañas.
Temeroso, Piskariov alzó sus ojos para ver si ella lo miraba. Dios santo, estaba ante él. ¿Pero qué era aquello? ¡Es ella!, exclamó casi sin fuerzas, y realmente era ella, la misma que había encontrado en la avenida Nevsky y a la que había acompañado hasta su casa. La joven elevó sus pestañas y observó a los presentes con su mirada clara. ¡Ay, ay, ay, qué bella es!, pudo pronunciar Piskariov con respiración agitada. Ella recorrió con su mirada todo el círculo de caballeros deseosos de captar su atención, pero la apartó enseguida con gesto de cansancio para toparse de frente con los ojos de Piskariov. ¡Oh, cielos! ¡Qué paraíso! ¡Dame fuerza, señor! Aquello era superior a todo. Su cuerpo era demasiado pequeño para un sentimiento tan fuerte, capaz de destruir el alma. La joven le hizo una señal, pero no con la mano ni con una inclinación de la cabeza. No. La señal salió de sus arrebatadores ojos de una manera tan sutil e imperceptible que nadie la captó, excepto él. Lo había comprendido. El baile se alargó todavía un tiempo y la música lánguida, que parecía apagarse y terminar por momentos, resurgía de nuevo estridente y atronadora. Por fin terminó. La joven tomó asiento, su pecho se agitaba bajo la vaporosa gasa, y su mano, señor, qué mano tan hermosa, se deslizó sobre las rodillas aprisionando bajo su peso el etéreo vestido. Hasta el vestido en ella parecía respirar música, y su delicado matiz lila resaltaba aún más la blancura impecable de su mano. Solo quería rozarla, nada más. A Piskariov no le albergaba ningún otro deseo, pues habría sido ofensivo e insolente. Así continuó él de pie detrás de su silla sin atreverse ni a hablar ni a respirar. ¿Se aburre usted?, preguntó ella. Yo también me aburro. Me he percatado de que usted me odia, añadió bajando sus largas pestañas. ¿Odiarla a usted? ¿Yo? ¿Yo? Quiso pronunciar completamente confuso Piskariov, y de haberlo hecho habría lanzado una multitud de palabras inconexas, pero en aquel momento se acercó uno de aquellos gentilhombres de cámara con una extraordinaria melena de pelo rizado. El caballero exhibió toda la hilera de su impecable dentadura, y con cada agudeza suya parecía clavarle algo punzante en el corazón a Piskariov. Por fin, para su felicidad, un desconocido le hizo una pregunta al gentilhombre. «Esto es insoportable», dijo ella levantando sus celestes ojos para mirarle. «Voy a sentarme en el otro extremo del salón. Venga conmigo». Se deslizó entre la multitud y desapareció. Como un trastornado, Piskariov se fue abriendo paso entre la multitud para enseguida llegar donde estaba ella. Con que era ella, sentada como una reina, era la más bella y hermosa de todas, y lo buscaba con la mirada. «¿Ha venido usted?», dijo ella en voz baja. «Le seré sincera. Probablemente le parecerán extrañas las circunstancias de nuestro encuentro. ¿Acaso piensa usted que puedo pertenecer a aquella detestable clase de criaturas entre las cuales me encontró? Le podrá parecer chocante mi proceder, pero si me da su palabra, le revelaré un secreto», dijo clavando fijamente sus ojos en él. «Oh, sí, claro, claro». En ese momento se acercó un caballero entrado en años. Le dio la mano y se puso a hablar con ella en un idioma desconocido para Piskariov. Con mirada suplicante la joven miraba a Piskariov, indicándole que la esperara hasta que regresara, pero este, preso de impaciencia, no estaba en condiciones de aguardar ningún tipo de indicación, ni siquiera las que salieran de su boca. Se dirigió donde estaba ella, pero la muchedumbre los separó. Ya no veía el vestido lila. Con inquietud fue paseando de habitación en habitación, empujando sin piedad a cuantos se encontraba a su paso, pero en toda la sala solo había gente importante sentada jugando al whist y sumida en un sepulcral silencio. En un rincón varios hombres entrados en años discutían sobre las ventajas de la carrera militar frente a la civil. En otro rincón unos caballeros vestidos con impecables fracs lanzaban superfluas opiniones acerca de la voluminosa obra de un poeta muy prolífico. Piskariov sintió como un caballero entrado en años y aspecto distinguido le agarraba el botón de su levita para exponer una opinión suya muy juiciosa, pero él lo apartó bruscamente sin percatarse de que portaba en su cuello una condecoración de prestigio. Pasó a otra habitación. Sin embargo, ella tampoco se encontraba allí. Después pasó a otra tercera y tampoco.
¿Dónde está? ¡Dejadme verla! No puedo vivir sin verla. Quiero escuchar lo que quería decirme. Pero sus intentos resultaron baldíos. Inquieto y abatido se refugió en un rincón y se quedó mirando la multitud. Sus ojos cansados le hacían ver todo de una forma un tanto extraña, pero ya por fin comenzó a vislumbrar con más claridad las paredes de su habitación. Alzó los ojos. Delante de él tenían una palmatoria con la llama a punto de extinguirse. La vela se había derretido y la cera se desparramaba sobre la mesa. Con que estaba dormido. Dios mío, qué sueño. ¿Por qué he tenido que despertarme? ¿Por qué no he podido esperar solo un minuto más? Seguro que volvería a aparecer. La luz melancólica del alba con su desagradable y tenue brillo se asomaba por las ventanas. La habitación se encontraba en un desorden sumamente gris y triste. Oh, qué desagradable era la realidad. No era nada comparada con los sueños. Se quitó la ropa rápidamente y se metió en la cama envuelto en la manta y deseando atraer por un instante más el sueño que se había esfumado. En verdad el sueño no tardó en presentársele, pero en absoluto le ofrecía lo que quería ver. Tan pronto aparecía el teniente Pirogov con una pipa como el guardián de la academia, un consejero áulico, la cabeza de la mujer finlandesa que había posado para él en una ocasión y otras cosas absurdas por el estilo. Permaneció en la cama hasta el mediodía, queriendo dormir, pero ella no aparecía. Quería volver a ver durante un solo minuto sus bellas facciones, volver a escuchar durante un instante el rumor de sus suaves pasos. Quería ver de nuevo su brazo desnudo, tan nibio y claro como la nieve. Despojado de todo y completamente desmemoriado, Piskariov permaneció sentado con aspecto abatido y desesperado, preocupado solo por su sueño. No tenía ganas de hacer nada. Sus ojos inexpresivos e inertes miraban por la ventana orientada al patio, donde el sucio aguador echaba agua que se congelaba en el aire y se oía la desagradable voz de un trapero que berreaba: «¡Se vende ropa usada!». Lo real y lo cotidiano hacían dolorosa mella en sus oídos. De ese modo permaneció hasta bien tarde y ya entrada la noche se lanzó de nuevo ansioso a la cama. Piskariov estuvo un largo rato luchando contra el insomnio y al final lo venció. De nuevo se le presentó un sueño vulgar y poco agradable. «Dios mío, apiádate de mí. Permíteme verla durante un minuto, solo un minuto». Al día siguiente volvió a esperar la noche. Otra vez se durmió y otra vez soñó con un funcionario que a su vez se transformaba en fagot. Oh, aquello era insoportable. Por fin apareció ella. Su linda cabeza, sus tirabuzones. Y estaba mirándole. Oh, pero solo un momento. Qué fugaz había sido, y una vez más la niebla, y una vez más un sueño estúpido. Finalmente los sueños se convirtieron en su vida, y desde aquel momento su existencia tomó un giro extraño. Podría decirse que dormía despierto y vivía en sueños. Cualquiera que lo hubiese visto sentado a la mesa vacía y en silencio, o caminando por la calle, seguramente lo habría tomado por un lunático, por sonámbulo, o por alguien a quien los efectos del alcohol han destrozado la vida. Su mirada se tornó inexpresiva, y la distracción llegó hasta el punto de borrar implacablemente todo sentimiento y expresión de su rostro. Únicamente recuperaba su vida al caer la noche. Aquel estado fue socavando su salud, y su peor momento y la más terrible tortura fue cuando el sueño comenzó a abandonarlo. Deseando salvaguardar esta única riqueza que poseía, utilizaba todos los medios a su alcance para restablecerlo. Había llegado a sus oídos que había un modo de recuperar el sueño, pero para ello era preciso tomar opio. ¿Pero dónde podría conseguirlo? Recordó a un comerciante persa que vendía chalés y que casi siempre que se lo encontraba le pedía que le hiciera un retrato de una mujer hermosa. Decidió ir a visitarle suponiendo que sin duda él dispondría de opio. El persa lo recibió en un diván sentado sobre sus propias piernas cruzadas. «¿Para qué quieres el opio?», le preguntó. Piskariov le habló de su insomnio. «Está bien, te daré el opio, pero a cambio deberás pintarme a una hermosa joven, que sea bella de verdad, que tenga las cejas negras y unos grandes y almendrados ojos de color aceituna. Yo estaré tumbado junto a ella, fumando mi pipa. ¿Me has entendido bien? Que sea realmente guapa, que sea hermosísima».
Piskariov se comprometió a ello. El persa salió un momento y regresó con un botecito que contenía un líquido oscuro. Vertió cuidadosamente una parte de él en otro bote y se lo dio a Piskariov, indicándole que no debía tomar más de 7 gotas y siempre disueltas en un vaso de agua. El artista cogió ansioso el preciado frasco que no estaba dispuesto a cambiar ni por todo el oro del mundo y salió corriendo hacia su casa. Al llegar a casa echó varias gotas en un vaso con agua, se lo tomó y se acostó. ¡Dios mío, qué alegría! ¡Ella! De nuevo apareció, pero con un aspecto completamente diferente. ¡Oh, qué bella se veía sentada junto a la ventana de una soleada casita de pueblo! Su ropa desprendía una sencillez que solo la fantasía de un poeta era capaz de imaginar. Su cabello... ¡Oh, señor, qué sencillo era su peinado! ¡Y qué bien le quedaba! Un pequeño pañuelo le cubría su esbelto cuello. Todo en ella era discreto y todo desvelaba un secreto inexpresable sentido del gusto. ¡Qué gracia tenía su dulce andar! ¡Qué melodioso resultaba el sonido de sus pasos y el frufru de su sencillo vestido! ¡Qué atractivo resultaba su brazo con ese brazalete de cuero! Con lágrimas en los ojos ella le decía a Piskariov: «No me desprecie. En absoluto soy aquella por la que usted me ha tomado. Míreme con atención y dígame, ¿acaso sería capaz de hacer lo que usted piensa?» «Oh, no, claro que no. ¿Quién soy yo para pensarlo? ¿Quién podría creer?» Pero en ese momento se despertó. Piskariov se sentía conmovido, destrozado, y de sus ojos brotaban amargas lágrimas. «Mejor sería que no existieras en absoluto, que no estuvieras en este mundo, que fueras la creación de un pintor inspirado», se decía. «No me apartaría del lienzo y estaría eternamente mirándote y besándote. Viviría y respiraría por ti, transido de una hermosa ilusión, y solo entonces podría ser feliz. No albergaría otros deseos. Te invocaría como a un ángel protector al dormir y al despertar, y te esperaría para plasmarte como a un ser divino y sagrado. Pero ahora, qué vida tan horrible la mía. ¿Cuánto bien aporta su existencia? ¿Acaso la vida de un loco resulta agradable a los familiares y amigos que en otro tiempo lo amaron? Dios mío, qué cosa más espantosa es la vida. Eternamente en pugna entre el deseo y la realidad». Estas y otras ideas similares asaltaban constantemente a Piskariov. No pensaba en nada y apenas comía, aguardando con impaciencia y con la pasión de un amante la anhelada visión de cada noche. La continua fijación de sus pensamientos en un solo objetivo fue tomando finalmente un poder total sobre su existencia e imaginación. La deseada imagen se le presentaba casi a diario, siempre en unas circunstancias contrarias a la realidad, porque sus pensamientos eran completamente puros, como los de un niño. Gracias a esos sueños, el propio objeto soñado se tornaba cada vez más puro, transformándose por completo. El efecto del opio fue excitando cada vez más la imaginación de Piskariov. Y si alguna vez hubo en el mundo un enamorado hasta el máximo grado de enajenación, impetuoso, terrible, destructivo y turbulento, ese infeliz era él. De todos sus sueños, el que más feliz le hacía era el de su taller. Se sentía dichoso con la paleta entre las manos. Ella estaba a su lado, ya era su mujer, sentada junto a él. Tenía apoyado su hermoso codo en el respaldo de su silla y observaba su trabajo. Sus ojos lánguidos y cansados revelaban la excesiva carga que producen el placer y la felicidad. Un aire paradisíaco invadía toda la habitación. Había mucha luz y orden. «Ay, señor», ella reposaba su linda cabeza en su pecho. Hasta entonces no había tenido sueño mejor. Al despertarse, Piskariov se levantó más fresco y menos distraído que otros días. En su cabeza brotaron ideas extrañas. Pensó, puede que un suceso involuntario la haya arrastrado al vicio. Puede que su alma se arrepienta y que ella misma desee salir de esa terrible situación. ¿Acaso era posible permanecer en la indiferencia permitiendo su pérfida pérdida, cuando solo bastaba extender la mano para salvarla del naufragio?
Sus ideas iban aún más lejos. Nadie me conoce, se decía Piskariov. ¿A quién le importo ya? Igual que ellos tampoco me importan a mí. Si ella mostrara un sincero arrepentimiento y cambiara su vida, me casaría con ella. Debo casarme con ella y seguramente resultará mucho mejor que la mayoría de los casos, donde los hombres se casan con sus amas de llaves, o a menudo incluso con las criaturas más detestables. Porque mi proceder será desinteresado y hasta admirable. Devolveré al mundo su joya más preciada. Tras idear ese imprudente plan tan a la ligera, sintió que el calor volvía a bañar sus mejillas. Se acercó al espejo y se asustó al ver cómo éstas se habían hundido y la palidez de su rostro. Se arregló con esmero, se lavó, se peinó, se puso una levita nueva, un chaleco elegante. Después, echándose la capa sobre los hombros, salió a la calle. El aire fresco le hizo sentir como nuevo, como un enfermo que tras una larga enfermedad empieza a mejorar y por primera vez decide salir a la calle. Su corazón latía con fuerza cuando se acercó a la calle que desde aquel fatídico encuentro no había vuelto a pisar. Estuvo un largo rato buscando la casa, parecía que la memoria le estaba jugando una mala pasada. Recorrió 2 veces la calle sin saber exactamente en cuál de ellas debía detenerse. Por fin pareció reconocerla. Subió rápidamente las escaleras y llamó a la puerta. Esta se abrió y ¿a quién tenía delante? Su ideal, su misteriosa imagen, el original soñado de sus cuadros, aquella por la que él vivía. Ella en persona se hallaba ante él. Piskariov se estremeció invadido por una súbita alegría, pero apenas se sostenía en pie a causa de la debilidad. Se encontraba frente a él, tan bella como siempre, aunque a juzgar por sus ojos todo indicaba que estaba adormecida, y la palidez que asomaba a su rostro le hacía parecer menos fresco que antes. Sin embargo, y a pesar de todo, aún era muy hermosa. ¡Ah!, exclamó ella al ver a Piskariov frotándose los ojos. Eran ya las 2 de la tarde. ¿Por qué se marchó corriendo en aquella ocasión? Demasiado débil para seguir en pie, se sentó en una silla y se quedó mirándola. Me acabo de despertar ahora mismo. Me han traído a las 7 de la mañana. Estaba completamente borracha, dijo ella sonriendo. Oh, habría preferido que fuera completamente muda y que no tuviera lengua antes que pronunciar aquellas palabras. De pronto, y como en una visión panorámica, le mostró toda su vida. Sin reparar en ello y haciendo un esfuerzo, Piskariov decidió probar si sus consejos tendrían algún efecto sobre ella. Armándose de valor y con voz temblorosa, a la vez que apasionada, comenzó a exponerle su horrible situación. Ella lo escuchaba atenta y con un aspecto tan asombrado como el que se muestra ante algo inesperado o extraño. Con una ligera sonrisa en los labios miró a su compañera, que estaba sentada en un rincón y que tras dejar su peine en el tocador se puso a escuchar al nuevo predicador. Es cierto que soy pobre, dijo finalmente Piskariov, tras una larga y pronunciada exhortación. Pero trabajaremos y haremos todo lo posible tanto el uno como el otro para mejorar nuestra vida. No hay nada mejor que tener una obligación con uno mismo. Yo pintaré cuadros y tú estarás junto a mí, inspirando mis obras, bordando o dedicándote a alguna otra manualidad. No nos faltará de nada. ¿Cómo es posible?, interrumpió ella el discurso de Piskariov con expresión de cierto desprecio. No soy lavandera ni costurera para hacer ese tipo de trabajos. Dios mío, aquellas palabras reflejaron todo lo detestable y bajo que impregnaba aquella vida, una vida llena de superficialidad y holganza, ambas fieles compañeras del vicio. «¡Cásese conmigo!», exclamó la compañera de aspecto descarado que hasta entonces había permanecido callada, sentada en el rincón. «Si se casa conmigo, me sentaré así». Al decirlo hizo un gesto estúpido con su absurda cara que hizo mucha gracia a la bella muchacha. Oh, aquello era demasiado. Resultaba insoportable. Piskariov salió corriendo de allí pies para kiosquero. Su cabeza se aturdió. Sin sentido alguno, desorientado y sin ver, oír ni sentir nada, estuvo deambulando todo el día. Nadie supo dónde pasó la noche. Al día siguiente, guiado por el instinto, llegó a su casa con un aspecto terrible, macilento y pálido. Llevaba los cabellos completamente alborotados y en su rostro había signos de evidente locura. Se encerró en su habitación sin dejar pasar a nadie y sin pedir nada. Transcurrieron 4 días sin que la puerta de su habitación se abriera para nadie. Pasó una semana.
y la habitación seguía cerrada a cal y canto. En vista de los hechos comenzaron a llamarle sin que hubiera respuesta alguna. Por fin decidieron echar abajo la puerta y hallaron el cuerpo de Piskariov ya sin vida y con la garganta degollada. La cuchilla ensangrentada estaba tirada en el suelo. A juzgar por el terrible aspecto que presentaba el pintor con el rostro contraído y sus brazos convulsamente extendidos, concluyeron que su mano no había sido precisa y que había sufrido largo rato antes de que su alma pecadora abandonara el cuerpo. Así fue como falleció el pobre Piskariov, víctima de una pasión delirante. Este joven silencioso, tímido, discreto e infantilmente ingenuo, fue portador de una chispa de talento que quizá con el tiempo habría podido convertirse en una llama intensa y fascinante. Nadie lo lloró, y a nadie se vio junto a su cuerpo sin vida, excepto la figura habitual del inspector de policía del distrito y el forense. Su ataúd lo llevaron en silencio y sin oficio religioso alguno al cementerio de Oita. Detrás de él únicamente caminaba un guardián de noche, antiguo soldado que lloraba, pero porque había tomado una copa de vodka de más. Ni siquiera el teniente Pirogov se acercó para ver el cuerpo sin vida del pobre infeliz, a quien en vida había dado su valioso amparo y protección. Pirogov estaba muy ocupado en otro asunto, ya que se veía sumergido en una aventura extraordinaria.